Hoy los llevamos a un país en el corazón de Asia Occidental, donde la realidad humanitaria es más que una crisis. Es una emergencia global. Líbano lleva décadas siendo un escenario de tensiones, guerras y desplazamientos forzados. Desde 1948, con la creación de la entidad ocupante de Israel y el éxodo de cientos de miles de palestinos, Líbano se convirtió en un refugio para aquellos que huían de la violencia. Pero a lo largo de los años, las crisis se acumulan, como la Guerra Civil de 1975 y la invasión israelí de 1982. Hoy la situación es aún más devastadora. Más de 822.000 personas han sido forzadas a huir de sus hogares, de las cuales más de 285.000 son niños y niñas, mientras Naciones Unidas alerta sobre los riesgos inminentes para las mujeres embarazadas, los trabajadores migrantes y las infancias atrapadas en medio de los ataques aéreos de los Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, situación que se ha vuelto aún más peligrosa. La falta de acceso a servicios básicos, el cierre de hospitales y el daño directo a infraestructuras vitales dejan a miles de personas sin seguridad. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud advirtió que las restricciones en el espacio aéreo han bloqueado más de 50 envíos de suministros médicos destinados a varios países de la región, incluyendo material para Gaza, Líbano y Afganistán. Acompáñenos en esta edición de Entre Fronteras, donde desentrañamos la realidad detrás de esta nueva crisis y exploramos cómo el Líbano se enfrenta a su peor crisis humanitaria en décadas. El Líbano ha sido escenario de intensas luchas desde la creación de Israel, por lo que la resistencia libanesa hace frente al régimen sionista en una guerra que nunca eligió, pero que ha dejado una catástrofe humanitaria sin precedentes. Desde el pasado 2 de marzo, la violencia ha alcanzado grados devastadores, con más de 822.000 desplazados y más de 634 asesinados. Las familias libanesas huyen de las bombas y los ataques aéreos, buscando refugio en escuelas, autos y a veces a la intemperie. Pero la crisis va más allá de las cifras, y es que más de 11.000 mujeres embarazadas están atrapadas, sin acceso a servicios esenciales, obligadas a dar a luz en condiciones de gran riesgo. Y mientras tanto la salud se está viendo afectada, dejando a los heridos sin atención. La situación es desgarradora. Hospitales destruidos, familias separadas, huérfanos. Mientras los alcances de la ONU y de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Palestina se ven limitadas para brindar refugio, alimentos y atención médica. ¿Cómo se llegó hasta aquí? ¿Qué hay detrás de estas cifras? Para entender lo que ocurre en el Líbano, primero hay que conocer su particular sistema de gobierno. Es un país donde las distintas comunidades religiosas se disputan el poder. Este acuerdo, único en el mundo, busca mantener el equilibrio entre grupos que han vivido juntos durante siglos. Oficialmente, el Estado libanés reconoce a 18 comunidades religiosas. Del lado musulmán, los grupos más numerosos son los chiíes y los suníes, aunque también hay drusos y otras minorías. En la cristiandad, la diversidad es aún mayor, destacando los maronitas, además de armenios y caldeos. También existe una pequeña comunidad judía, con un centenar de personas en el territorio. Desde hace casi 100 años no se realiza un censo oficial por lo delicado del asunto, pero se estima que la población es mayoritariamente musulmana, cerca del 69%, mientras que los cristianos representan alrededor del 30%. Este frágil equilibrio demográfico es la base de toda la política del país, un pacto para que nadie se sienta excluido. Hezbollah, que significa Partido de Dios, es un grupo chií con representación en el Parlamento y forma parte del gobierno. Tiene una poderosa milicia considerada por Israel como la mayor amenaza en su frontera norte. Se calcula que la fuerza militar de Hezbollah tiene una estructura capaz de atacar casi cualquier punto de Israel. Pero lo más importante es que se erige como el principal aliado de la República Islámica de Irán en la región. Esta composición de Hezbollah es clave para entender el caso libanés. Es parte del gobierno, pero toma decisiones de guerra por su cuenta. Cuando decide responder las agresiones de Israel, lo hace como protector del Líbano frente a las ocupaciones extranjeras. Israel, por su parte, cataloga a Hezbollah como un tentáculo de Irán. Por eso, desde 2023, decenas de miles de israelíes fueron evacuados de la frontera norte, ya que el ejército sionista se propuso eliminar la presencia del grupo chií en el sur del Líbano, golpeando así a Irán de manera indirecta.
El bombardeo se volvió indiscriminado y muy intenso, causando una destrucción generalizada. Decenas de lugares como este quedaron destruidos, edificios residenciales y no residenciales. Para salvar a sus soldados y a los comandos que trajeron hicieron esto, lo que tuvo un costo enorme en infraestructura y destrucción. Y a nosotros nos costó vidas. La sangre de nuestros hijos es más preciosa que cualquier otra cosa. Historias como la expuesta han marcado a la población libanesa, que en varias ocasiones es forzada a huir. Desde 1948, con la llegada de cientos de miles de refugiados palestinos que escapaban de la creación de Israel, un hecho que cambió para siempre el equilibrio del país. Años después, entre 1975 y 1990, el periodo de la guerra civil, durante 15 años, cientos de miles de libaneses de todas las regiones tuvieron que abandonar sus casas huyendo de los combates entre facciones rivales, desplazándose dentro del país o marchándose al extranjero. En 1982, una invasión israelí volvió a vaciar pueblos enteros, especialmente en el sur y en los suburbios de Beirut, que fueron duramente bombardeados. Más tarde, en la guerra de 2006, conocida como la de los 33 días, el conflicto entre Israel y Hezbollah provocó el desplazamiento de aproximadamente 1 millón de personas, una de las cifras más altas de su historia reciente. La situación se repitió a partir de octubre de 2024, cuando las agresiones a Gaza se extendieron al Líbano y al sur del país, cuando fue invadido de nuevo. Aunque se firmó un alto el fuego a finales de noviembre, los bombardeos continuaron casi a diario hasta marzo de 2026. La destrucción es enorme, sí, no lo negamos, pero frente a un enemigo así, esta destrucción no es nada para nosotros. Para nosotros Day es nuestra madre, nuestro padre y toda nuestra familia. Somos como los peces. Si salimos del suburbio sur morimos. Aquí nos criamos y adoramos cada grano de arena que hay en él. En esa etapa de 2024 hasta febrero de este año, las Naciones Unidas se refieren a decenas de miles de personas desarraigadas por la violencia colonial, y las autoridades del Líbano alertan sobre el incremento y la recurrencia de los desplazamientos forzados. Desde el 2 de marzo, más de 820.000 personas han sido desplazadas debido a los ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano, la costa y los suburbios de Beirut. La Organización Internacional para las Migraciones alerta sobre la vulnerabilidad extrema de estas personas, y la ACNUR, la Agencia para Refugiados, también señala que más de 7.700 libaneses han cruzado a Siria buscando escapar del infierno que han dejado las bombas. ¿Cómo se vive esto? Las familias huyen sin previo aviso, con solo lo que pueden cargar, sin tiempo para llevar nada más que lo esencial. En minutos deben abandonar todo lo que conocen. La violencia y las políticas imperiales han dejado una marca imborrable en cientos de miles de personas que, además de perder sus hogares, enfrentan el peligro constante de las bombas. La población civil está pagando el precio más alto: muertos, desplazados y familias destrozadas. ¿Qué nos dicen los números? Mientras la crisis sigue empeorando cada día, ¿cuál es la situación actual del conflicto entre Israel y Líbano? ¿Qué significa todo esto para el futuro de las personas que han perdido todo? El detonante de la actual escalada en el Líbano ocurrió el 28 de febrero de 2026, cuando un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel acabó con la vida del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en Teherán. La operación, que utilizaba inteligencia de la CIA y el Mossad sionista, fue ejecutada por aviones israelíes que lanzaron una treintena de bombas contra el complejo donde se encontraba el ayatolá. Con él murieron también su esposa, su hija, una nieta de 14 meses y otros altos mandos militares. Apenas 2 días después, el 2 de marzo, Hezbollah respondió lanzando misiles contra Israel en respuesta a una legítima defensa, según explicó el grupo en un comunicado. La situación es difícil para ellos realmente. Hay escasez de agua, alimentos, hay escasez de medicina, atención médica, pero al menos encontraron un lugar donde albergarse. A contrario de otros de estos casi 1 millón de desplazados
Algunos de ellos encuentran familias en otras zonas relativamente seguras o amigos, viven en casas de amigos o familiares. Otros alquilaron apartamentos algunos de ellos se encuentran en hoteles. El pasado 11 de marzo, Hanine Zayed, ministra de Asuntos Sociales de Líbano, informó que el número de personas desplazadas que registraron sus nombres en un sitio web afiliado al Ministerio de Asuntos Sociales había llegado a unas 816.000 personas, incluyendo alrededor de 126.000 que se alojan en albergues colectivos. Pero la gran mayoría, lamentablemente, se encuentran en las calles. No lograron encontrar sitio que los alberga, no tienen dinero para alquilar un apartamento o quedarse en un hotel y se encuentran acampados en tiendas de campana en las calles, rodeando el centro de Beirut, zona relativamente segura. Ellos intercambiaron realmente la comodidad por la seguridad, pero esa seguridad se ha hecho añicos después de un ataque que realizó la ocupación israelí contra la zona conocida como Ramlet al-Baida o Arena Blanca en el paseo marítimo de Beirut, donde también hay muchos desplazados en tiendas de campana. Atacaron a estos desplazados y causaron la muerte de 8 de ellos, además de la herida de 30 personas de los desplazados. Además, en el mismo periodo, el ministro de Salud del Líbano declaró cifras contundentes. La cantidad de fallecidos llegó a 634, incluidos 91 niños y 47 mujeres, mientras que 1.586 personas han resultado heridas, de las cuales 275 niños y 301 mujeres. Asimismo, según la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios, en un solo ataque el 7 de marzo en la localidad de Nabishet murieron 41 personas. En este contexto, la UNICEF alerta sobre los niños y niñas. 7 murieron y 38 resultaron heridos solo en las primeras 24 horas de bombardeos. Entre las víctimas mortales confirmadas hasta el 8 de marzo, 83 eran niños y 42 mujeres, mientras que los heridos incluían a 254 menores y 274 mujeres. Efectivamente, sí, hay alrededor de 1 millón de desplazados ya. Después de más de 10 días de guerra israelí contra el Líbano, casi 1 millón de personas tuvieron que abandonar sus hogares, huir para salvar sus vidas y la vida de sus hijos. Alrededor de 130.000 de esos casi 1 millón encontraron refugio en centros de acogida temporal habilitados por las autoridades libanesas, en escuelas públicas, en centros deportivos, en otras instituciones públicas del gobierno. La crisis humanitaria es enorme. La Organización Internacional para las Migraciones indicó que más de 822.000 personas fueron desplazadas en el Líbano, de las cuales cerca de 200.000 son niños, como también informó la ACNUR. El gobierno libanés ha habilitado 21 albergues, pero muchas familias duermen en sus carros o quedan atrapadas en carreteras. Además, han reportado más de 600 fallecidos y más de 700.000 desplazados. La mayoría huye del sur del país y de los suburbios de Beirut, que son las zonas más bombardeadas. Se dirigen hacia el norte, hacia la capital o hacia la costa. Líbano ya acogía antes de esta guerra alrededor de 1.5 millones de refugiados sirios, la mayor concentración de refugiados per cápita del mundo. Ahora, con la nueva crisis, muchos de ellos están intentando regresar a Siria, huyendo de los bombardeos. Según ACNUR, más de 78.000 sirios que vivían como refugiados en Líbano han decidido regresar a su país de origen, huyendo de los bombardeos, y lo más llamativo, más de 7.700 ciudadanos libaneses también han cruzado la frontera hacia Siria. This aid is urgently needed. The military escalation across the region is taking a... Esta ayuda es urgentemente necesaria. La escalada militar en toda la región está teniendo un costo terrible, también en Líbano. Cientos de civiles aquí en Líbano han sido asesinados, incluidos muchos niños. Comunidades enteras han sido desarraigadas. Las vidas se han puesto patas arriba. Las órdenes de evacuación ahora se extienden a más partes del país que nunca antes. El acceso a alimentos, agua, atención sanitaria, educación y servicios básicos se ha visto gravemente interrumpido. Education and basic services has been dangerously disrupted. Otro registro lo dio a conocer la Organización Mundial de la Salud en su reporte del 10 de marzo, más de 1.300 heridos, incluidos 259 niños. El ministro de Defensa sionista, Israel Katz, advirtió que si el Líbano no impide las represalias de Hezbollah, Israel tomará el territorio.
Las fuerzas de defensa israelíes han ordenado la evacuación de más de 80 aldeas en el sur del Líbano. Este es solo el comienzo y el gobierno libanés y el Estado de Líbano pagarán un precio cada vez mayor en daños a la infraestructura nacional libanesa utilizada por los terroristas de Hezbollah debido a la actividad terrorista y a los lanzamientos de cohetes contra el Estado de Israel. Hay que destacar que esta guerra israelí contra el Líbano hasta el momento ha causado la muerte también de más de 850 personas, de ellas eran 107 niños y 66 mujeres, además de dejar heridos a más de 2.200 personas, en su mayoría mujeres y niños. Los ataques también, además de las zonas donde hay combates, están alcanzando a zonas residenciales en Beirut y en diferentes partes, además de la infraestructura civil. Por su parte, Hezbollah asegura que sus ataques son por legítima defensa. Han lanzado misiles al norte de Israel y continuará si siguen los ataques contra el Líbano. No permitiremos que el enemigo logre su objetivo de eliminar nuestra existencia y apoderarse del Líbano. Los bombardeos no han respetado la infraestructura civil ni estructuras de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud confirmó que la crisis sanitaria se extiende. En Líbano, los 25 ataques a centros de salud han dejado 16 muertos entre el personal sanitario, 49 centros de atención primaria y 5 hospitales han cerrado tras las órdenes de evacuación israelí. Oímos en las noticias que hubo una alerta, así que estábamos esperando a ver qué pasaba. Mi tienda está muy cerca, así que realmente nos asustamos. Todos los cristales están rotos, al igual que todo lo demás. Al principio no nos fuimos. Cuando se lanzaron los primeros misiles, nos quedamos. Pensamos que todo iría bien, pero los ruidos se acercaban, los bombardeos aéreos, hubo ataques contra el pueblo, los drones no dejaban de sobrevolar el cielo. La guerra no paraba, no dormíamos por la noche. También el ministro de Salud libanés informó que 4 hospitales en el sur del país y en los suburbios de Beirut sufrieron daños parciales. Las escuelas han sido afectadas y zonas residenciales enteras están siendo destruidas, denunció la UNICEF. Los libaneses denuncian un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, denuncian el silencio de la comunidad internacional, piden de la comunidad internacional y de Naciones Unidas juzgar a los autores de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional y la Corte de Justicia Internacional y penalizarlos realmente y hacer que paguen el precio y por lo que están haciendo en el pueblo libanés de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Más de los desplazados, los muertos, los heridos y también los ataques a la infraestructura civil, al cuerpo médico y asimismo los ataques, los intentos de dividir al país y mantenerlo sumiso a la voluntad de Estados Unidos y de la ocupación israelí. Igualmente, la Organización de las Naciones Unidas alertó la grave situación de los civiles en Líbano y expresó su preocupación por más de 11.000 embarazadas, que no pueden acceder a servicios esenciales de salud y son forzadas a dar luz en condiciones muy peligrosas. El personal médico está haciendo todo esfuerzo, no escatima esfuerzo ninguno para ofrecer atención médica a los desplazados, a los heridos, a los damnificados de la guerra israelí. Sin embargo, hay que destacar que la ocupación israelí está atacando a los centros de atención primaria en el sur del Líbano, ha causado la destrucción de varios centros, decenas de centros. Hay más de 5 hospitales que salieron prácticamente de servicio al sur del Líbano. Atacaron también a las ambulancias, atacaron al personal médico, causaron la muerte de alrededor de 15 o más de 15, alrededor de 18 paramédicos, miembros también de la Cruz Roja Internacional, mientras ofrecían ayuda y asistencia médica a los desplazados y a los heridos. Hay más de 45 paramédicos también que están heridos. En este contexto, el coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, en una reunión de urgencia sobre la situación del Líbano, anunció una asignación de emergencia de $15 millones del Fondo Central de Respuesta a Emergencias y advirtió que los costos de los envíos humanitarios se han disparado en un 16% en el último año, con retrasos de hasta 6 meses en las entregas. Pero a su vez denunció el absurdo del coste de la guerra en lugar de la inversión en vida y bienestar. Criticó que se dice en medios de comunicación sobre los $1.000 millones al día que se gastan en destrucción y que los políticos se jactan de recortar la ayuda a quienes están en mayor peligro. En solo una mañana de marzo, más de 100.000 libaneses se vieron obligados a huir de sus hogares, según la Organización Internacional para las Migraciones.
un número alarmante que sigue creciendo a una velocidad nunca antes vista. ¿Se convertirá Líbano en otra Gaza? Esa es la pregunta que muchos se hacen hoy, mientras la comunidad internacional observa y las organizaciones humanitarias lanzan llamados desesperados. La situación sigue empeorando y se prevé que 2 millones de personas más se sumen a las filas de los desplazados. ¿Quién está pagando el precio más alto? Así es, los más vulnerables, los niños y las niñas que viven bajo la amenaza constante del expansionismo. En Asia Occidental, Líbano ya no es solo una víctima del conflicto, es un país que lucha por sobrevivir, mientras el mundo se pregunta hasta qué punto esta tragedia seguirá creciendo. Así cerramos este análisis. La invitación a que nos siga como siempre en redes, a que nos acompañe la próxima semana con más historias de resistencia, lucha y esperanza que cruzan fronteras.